Me parece que sí podemos ir con el diputado. Diputado, le agradezco mucho y con las disculpas del caso por la conexión, lamentablemente no podíamos escucharlo. Ahora sí lo vamos a escuchar de mejor manera. Y bueno, yo le consulto esto. Lamentablemente tenemos este problema de la subvención, de estos gastos que se hacen cuando en realidad hasta las reservas están cuestionadas y no sabemos si este presupuesto de más de 296.000 millones de bolivianos van a ser efectivos como para que la gestión avance. Lo escucho, diputado. Ya, muchas gracias. Bueno, estos problemas de Internet se deben a la calidad de Tupac Katari, ¿no? Claro. Son 300 y tantos millones de dólares y tenemos una excelente comunicación. Vaya sarcasmo para el gobierno. Bueno, César, decía yo de que el proyecto de ley, no es ley todavía, llegó a la Asamblea el 31 de octubre. Y recién apareció hace un par de días. No puedo decir que lo han distribuido porque no tengo nada oficial, pero bueno, apareció. Y lo hemos estado estudiando, lo hemos estado analizando. Y lo que decías anteriormente, estamos prácticamente en el mes de diciembre, porque esta semana no va a haber sesión de la Comisión de Planificación donde se tiene que tratar este proyecto. Entonces, seguramente habrá la próxima semana. Decía, en la Comisión de Planificación somos 13 diputados, de los cuales 10 son arcistas, evistas y tránsfugas. Y solamente quedamos 3 de oposición, por lo tanto, por mayoría lo van a aprobar. Puede que vaya en esas circunstancias a la Cámara de Diputados y también se unan arcistas, evistas y tránsfugas de Comunidad Ciudadana y tránsfugas de Creemos y haga mayoría para que lo aprueben porque es un botín de guerra. No creo que eso pase en el Senado. Mientras tanto, el maquiavelismo del presidente innato del Congreso, David Choquehuanca, va a medir los tiempos, va a dilatar las sesiones para que lleguemos más o menos al 2022 y declare el receso parlamentario como el año pasado y entre el proyecto parlamentario. Es casi un hecho. Quisiera estar equivocado, y si estoy equivocado voy a felicitar por la transparencia y la honestidad al presidente nato del Congreso, el señor David Choquehuanca. Bueno, es un presupuesto que sigue engordando al Poder Ejecutivo, a los ministerios. Y entre otras cosas, en el presupuesto prevé que el país se va a endeudar con 3.800 millones de dólares con organismos internacionales como el, el, el Banco Mundial, el BID, Plata, la CAF, etcétera. Pero además prevé incrementar los gastos en 12%. ¿Y de dónde van a salir este incremento de los recursos? En parte de seguir presionando al país con los impuestos. O sea, una buena parte de los ingresos tiene una presión fiscal muy alta, o sea que nos van a cobrar facturas o impuestos de todo, con multas, sin multas. Ese es el objetivo del gobierno de presionar. Eso es una buena cantidad de dinero. Pero este presupuesto prevé un crecimiento solamente del 3,51%, mucho menor que en los últimos años. Y a propósito, este año era el crecimiento del 3,76 que no se va a cumplir. Entonces, este del 3,51 del próximo año, difícil que se cumpla. También prevé una inflación del próximo año 2025 del 7,5%. Y a octubre ya tenemos una inflación del 8,6%. ¿Quién va a creer en las cosas que dice el INE? Por último, entre las variables más importantes, prevé un déficit del 9,12%. Hasta ahora el país no sabe cuánto es el déficit del 2023, ni en valores absolutos ni en valores relativos. Pero aún así, el próximo año vamos a tener 12 años consecutivos de déficit, 12 años de que el gobierno no logra tener los recursos o los ingresos para cubrir sus gastos. Pero ahora viene lo más interesante, que por fuera del presupuesto formalmente establecido con cuadritos, grafiquitos y todo el maquillaje que tiene, vienen los artículos adicionales. ¿Y qué dicen estos? Que además de los 3.800 millones de endeudamiento con organismos internacionales, el país va a emitir bonos por 3.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir a prestarnos plata de Estados Unidos, pero con la calificación que tenemos de los calificadores de riesgo, seguramente la tasa de interés va a estar entre el 18 y 20%, que es un crimen. Prevén también líneas de crédito de 400 millones de dólares para prever incendios o problemas. O sea, parecería que
ya van a generar el incendio para luego tener plata para pagar. Entonces, eso es bicicletear el dinero. Prevén también prestarle a capitalizar con 220 millones de bolivianos al Banco de Desarrollo Productivo. El año pasado le otorgaron 280 millones de bolivianos al Banco Unión, que es el banco más grande de Bolivia. Pero esto lo que viene ahora es mucho más interesante, que la población necesita y debe saber. Primero, que el Banco Central de Bolivia, que es el que administra nuestras reservas, va a tener, si se aprueba esta ley integral y medianos, la posibilidad de invertir nuestras reservas en oro, depositarlas en custodia, disponerlas y pionorarlas, en otras palabras, empeñarlas. Hace un mes atrás querían disponer alegremente de las 22 reservas de oro que tenemos en lingotes. Nos hemos opuesto muchísimos, asambleístas, ciudadanos, economistas, etcétera, que el Banco Central ha tenido que retroceder y anular esa resolución 148. Yo fui uno de los asambleístas que aplaudió y felicitó al Banco Central por retroceder, pero no porque el Banco Central lo ha hecho, sino por precautelar las reservas de oro de todos los bolivianos. Ya el año pasado habían vendido 20 toneladas para pagar la deuda externa. También, entre todo esto, van a emitir bonos o títulos de valor por $1.000 millones más. ¿De quién van a sacar esa plata? Seguramente de las gestoras de nuestros recursos. Qué lindo es hacer campañas, qué lindo es hacer publicidad y todo con la plata ajena. Y dentro de esto también llama tremendamente la atención que se asignan 300 millones, se lo parió, carajo, está de la mierda. ¿Tuvimos algún problema Perdón, con...? Sí, se lo cortó, escucho, se lo cortó. escucho, Ya. diputado. Decía que se asignan 300 millones de bolivianos para los festejos del Bicentenario. El país no tiene fuente de trabajo, no hay combustible, los precios están subiendo y vamos a gastar tantísima plata en el Bicentenario. Eso tiene que reflexionar no solamente el gobierno, no solamente los asambleístas de oposición y oficialistas. El país entero tiene que saber esto. No podemos seguir dándole carta blanca al gobierno para que se llene los bolsillos de dinero los del Poder Ejecutivo para hacer la campaña supuestamente del próximo año. Entonces, en esas circunstancias tenemos que ser muy cautelosos, tenemos que reaccionar los bolivianos, la Asamblea tiene que oponerse a esto, o por lo menos los masistas tienen que permitir que revisemos el presupuesto, hagamos sugerencias y pongamos en práctica un presupuesto que sea de austeridad, pero que muestre realmente la austeridad que el país necesita en este momento, César. Ahora, en el tema de la subvención, diputado, yo le consulto algo. El gobierno abre la posibilidad a la importación de combustibles y la comercialización. ¿Por qué se debe mantener entonces el presupuesto tan grande de la subvención? Porque hay mucha gente que opina que con todos los requisitos que se han puesto, en realidad esto es un show simplemente y ellos van a seguir manteniendo el monopolio de los hidrocarburos. Claro, evidentemente, a lo que acabas de decir, muy cierto. Los empresarios privados con tantas trabas, son como 40 y tantas trabas entre las sustancias controladas, yacimientos y la ANH, difícil van a poder cumplir con todos los requisitos para importar y de hecho posiblemente no lo hagan, por más predisposición y patriotismo que estén demostrando. En esas circunstancias prevé todavía el gobierno casi con $2.000 millones subvencionar el próximo año. Y obviamente que lo va a hacer en términos políticos, porque es un año eleccionario. Tampoco pretende, ni siquiera ha dado señales de modificar el tipo de cambio. Y el tipo de cambio paralelo ya está por encima de los 12 bolivianos. Casi va a duplicar el tipo de cambio oficial. Y el gobierno, amén. Obviamente que ellos manejan un presupuesto que va a engrosar, reitero, la billetera de los ministerios del Poder Ejecutivo, y para ellos no va a haber crisis, pero tienen que pensar que el país está sufriendo de inflación, está sufriendo de falta de fuentes de trabajo, de combustibles, y hay el riesgo incluso de que la cosecha del próximo año, o incluso la siembra de este año para el próximo año, no se realice por la falta de combustibles.
La última, diputado, el ministro ayer decía que este presupuesto no es un presupuesto centralista, pero todos los datos que arrojan, todos los informes que van saliendo del análisis de este anteproyecto, nos muestra que sigue siendo lo mismo. Evidentemente, el incremento en gastos es del 12%, pero voy a mencionar tres o cuatro nada más. El Ministerio de Gobierno tiene un incremento del 7%, el Tesoro General de la Nación 17%, el Ministerio de la Presidencia, ojo, el Ministerio de la Presidencia que va a tener un incremento del presupuesto del 31% para empapelar el país con publicidad. Pero si me permite, por favor, un segundito más. Cito, el avión presidencial va a tener un presupuesto de 38 millones de bolivianos. La partida de gestión de su excelencia para el presidente, 18.4 millones de bolivianos. El presidente no paga nada, o sea, no sé en qué van a gastar. El viceministerio de Comunicación, 19.2 millones de bolivianos. Esto es una fantasía de plata. Entonces, que digan, a ver, que demuestren con estas cifras que no es verdad lo que estamos diciendo, o por lo menos lo que yo estoy diciendo, que solamente es engrosar la billetera, las cuentas del Poder Ejecutivo para la campaña que viene el próximo año. Diputado, yo le agradezco muchísimo por este tiempo. Ya, muchísimas gracias y felicito al gobierno porque tenemos un satélite espectacular que nos permite tener una comunicación tan fluida, pero tan interrumpida como la que acabamos de tener. Mil disculpas y muchas gracias. Hasta cualquier momento, César. Muchísimas gracias, diputado. Ahí estaba.